Hi class, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Ya cierren la boca. Les habla Marcela, muy contenta de saludarles y como es de costumbre me acompaña Roberto. En este día estaremos hablando y quejándonos de varias cosas que al fin y al cabo se engloban juntas. Probablemente ya han pensado en ello antes y se han quejado porque es algo que nos afecta a todos como sociedad. Me refiero al hecho de cómo están organizadas las empresas y cuáles son sus métodos de reclutamiento, así como el proceso de titulación y algunos aspectos que están pésimos en cuanto al sistema educativo. Ya que nos acompaña, me gustaría que Roberto nos contara qué es lo que más le molesta en cuanto a todo esto. Hola, ¿qué tal Marcela? ¿Cómo estás? Mucho gusto de haber podido volver a grabar contigo un episodio. Venimos del segundo episodio de la serie que sacamos ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Así que si no lo han visto, corran a verlo. Es una plática que tuvimos con un arquitecto hablándonos de su carrera y de los mitos y realidades que se pueden generar alrededor de ella. Les va a ayudar bastante si han pensado en estudiar esta carrera o si conocen a alguien, pues envíenle este video y también le va a ser de mucha ayuda. Ahora bien, entrando ya de lleno al tema que menciona Marcela, creo que la deficiencia, porque como mencionamos van a ser más quejas que otras cosas, la deficiencia del sistema de buscar trabajo más que nada en nuestro país, porque no solo se pasa con las empresas, en cualquier tipo de trabajo que intentes buscar, es tan deficiente que creo que por lo mismo ahora, por lo menos en la sociedad en la que yo vivo, a la que le pongo más atención, en el estado en el que vivo, la gente se va más por los emprendimientos. No sé si te has percatado de esto, Marcela, pero ahora cada día hay más emprendedores y afortunadamente, ¿verdad? Hay gente que pues busca la manera, se esfuerza, le echa todas las ganas del mundo para poder emprender y que funcione. Y la verdad, desearía que todos funcionaran, aunque no es el caso. Pero sí, buscar un trabajo en una empresa o en cualquier otro lugar, sí es un poco terrible. ¿Por qué? Porque ahora hay una necesidad tan grande de ingresos, más que nada ahora que pasó lo de la pandemia, mucha gente se quedó sin trabajo y todos empezaron a buscar nuevos trabajos o qué hacer. Entonces la gente empezó, desde mi punto de vista, a aceptar cualquier oferta que le llegaba. Y esto incluía que no tuviera prestaciones a veces o que el sueldo no fuera el adecuado, pero pues en la desesperación o en tu necesidad de tener un ingreso, aceptabas, lo que fue generando que el clásico que hemos escuchado tal vez en películas o en otros lugares, que se volvió una realidad, por desgracia, que te dicen, si tú no quieres el trabajo, hay gente que sí lo quiere y le vamos a pagar lo mismo o menos de lo que tú estás haciendo, porque ya ni siquiera es un punto de que nosotros ofrezcamos un salario bajo, es de que la gente te dice, sabes que yo te hago el mismo trabajo por menos precio. Y no estoy hablando del típico caso que te dicen, sabes que yo tengo un primo que lo hace más barato y termina algo mal. Entonces, sí considero que es un sistema deficiente el que se tiene actualmente para buscar trabajo. Yo creo que sí. En un mundo ideal, como siempre hablamos, como siempre me gusta hacer mención, un mundo utópico me gustaría que las empresas pues fueran reguladas en cuanto, bueno, reguladas efectivamente, porque sí hay regulación para eso, en el que se tengan que dar las prestaciones, un sueldo competitivo, todo este tipo de cosas que generaría que pues se vaya dando un ambiente no solo armónico en el trabajo, porque por lo mismo eso genera no solo que los empleados estén de malas por las preocupaciones que de no poder cubrir no sé, la renta del lugar donde estén viviendo, el costo de los alimentos a veces porque tienen familia, o los gastos mismos de un hogar. Eso genera que la gente esté de malas, preocupada, lo que a igual manera genera que entre los compañeros tengan roces, empiecen a tratarse mal o busquen la manera de desestresarse haciendo otras cosas que no están bien. Entonces, creo que las empresas o los jefes o los reclutadores deberían centrarse en que si tú tratas bien a un trabajador, se lo he escuchado muchas veces, incluso por gente que trabaja y por gente que tiene trabajadores a su cargo. Entonces estas personas me han dicho que sí se ve la diferencia, a veces tal vez lo pueden percibir porque son personas que tienen pocas personas a su cargo, pero si tú tratas bien a un trabajador,
ese trabajador puede ser más productivo, puede generarte incluso más ingresos porque está feliz con su trabajo, se concentra más en su trabajo y lo hace de una manera efectiva. Ahora, ese es mi punto de vista referente al método de, pues, digamos, de reclutamiento o de oferta de trabajo que hay. Marcela, ¿cuál es tu punto de opinión? Yo creo que, bueno, obviamente siento que la mayoría de las personas pensamos de manera similar y yo pienso muy similar a ti, pero bueno, yo quiero mencionar, igual que como tú dijiste, como es todo el trato que reciben los empleados por parte de sus jefes, usualmente es pésimo, es muy malo. Y bueno, sí habrá algún jefe que es bueno con sus empleados y pues, o sea, como que es comprensivo, ¿no? A veces quieren tener a uno como si fuera esclavo. A veces alguno no puede tener problema, por ejemplo, que alguien se enferme en tu casa y que necesites estar ahí, pero no te dan el permiso porque no eres tú el que se está muriendo. Entonces, siento que hasta cierto punto son demasiado insensibles con las situaciones. O sea, claro, pues horario laboral, necesitamos cumplir con eso, pero yo siento que hay situaciones en las que realmente deberían ser un poco flexibles cuando se tratan de emergencias, porque hasta eso, cuando hay alguna emergencia, se hacen a los que no, tienes que estar aquí y tú ves cómo te las arreglas. Y como tú dijiste, eso hace que el empleado pues tenga más estrés, ¿no? Y siempre dicen, ambiente laboral excelente, ¿no? Y llegas ahí y es pésimo porque los jefes te tratan mal y tratan mal a todos sus empleados y son muy groseros y cosas así, ¿no? Obviamente no te van a estar ahí, pues no sé, como cosas de niños, que no te van a estar golpeando, no te van a estar ahí, pero yo creo que hasta con cosas pequeñas el ambiente laboral se vuelve como muy tenso. Por ejemplo, que sean un poco descorteses, que si tú les dices buenos días, pues que ellos te contesten. Hasta esas cosas creo que hasta cierto punto son como que, qué cansado estar así con una persona que pues no te voltea ni siquiera a ver cuando le estás hablando, cosas así, ¿no? También me molesta, yo me vine a quejar directamente. Digo, a mí no me ha pasado esto que voy a mencionar, pero quiero mencionarlo porque es algo que está en todo tipo de empresas en nuestro país. Y me refiero a que si no tienes experiencia, no te contratan. Y es muy feo porque, bueno, te digo, a mí no me pasó porque yo entré directo a la escuela donde estoy y no me pidieron experiencia. O sea, sí ya tenía un poco, pero pues no era la experiencia de que, uff, trabajé 3 años enseñando en otra escuela. No. Entonces, siempre en cada empresa donde vas, en los trabajos que sean, tengo amigos, tengo conocidos que te piden experiencia y lo único que tú tienes son tus prácticas, todo eso, ¿no? Tu servicio social y es como, pues eso no cuenta, ¿no? Al fin y al cabo no cuenta, aunque sí son prácticas, pero no te lo van a contar. Y a mí me causa mucho conflicto, me resulta muy molesto, porque nadie te da la oportunidad de demostrar que puedes hacer las cosas. Y yo entiendo que no tienen el tiempo, no tienen la capacidad o no lo sé de estar enseñando a los recién egresados, pero bueno, yo creo que alguien debería ceder, porque si nadie les da la oportunidad de tener experiencia, de aprender, ¿quién lo va a hacer? O sea, hay muchísima gente que se queda años, que no encuentran algo en lo que puedan trabajar que sea acorde a su carrera, a sus estudios, porque nadie les da esa oportunidad, ¿no? A pesar de que tengan las mejores calificaciones em, de su generación, no les dan la oportunidad porque simplemente no tienen experiencia. Igual, igual me he topado y ahorita con esto de la pandemia, que muchos no tienen su título porque esto se ha trazado mucho, porque todos los procesos resulta que ahora en pandemia son más atrasados de lo normal. Entonces, hay muchos jóvenes que ya se titularon, bueno, que ya salieron de la universidad hace un año, hace 2 años, cuando mucho, y no han recibido su carta de liberación del servicio
y no han recibido su título porque todo es muchísimo más tardado de lo que ya era antes. Entonces, ¿qué pasa? Pues tampoco tienes tu título, no puedes conseguir un trabajo bueno y luego, créeme, aunque tengas tu título, tampoco puedes tener un trabajo muy bueno en el que pagues lo suficiente. O sea, ya teniendo un título, ni siquiera es eso. Antes decían, mi mamá me decía que antes, porque yo le digo, eso ya no pasa ahorita, que teniendo tu título te pagaban más. O sea, si estás al lado de una persona que estudió lo mismo que tú, pero no tiene título, y tú sí lo tienes, tú vas a ganar más que esa persona. Ahora ya no es así, bueno, no que yo sepa. O sea, No, ahora si tienes tu título te empiezan a pagar porque si no, no te pagan. exacto, ajá, exacto. O sea, aunque tengas su título, no vas a ganar la cosa más maravillosa, la cantidad más maravillosa de la existencia. Y creo que eso es lo más estresante, que aunque tú tengas los estudios que tengas, tienes que tener más cosas, estudiar otras cosas, ver por otros lados, tener cursos y pues obviamente eso conlleva que tengas que gastar, porque pues antes creíamos que se quedaba en que, voy a tener mi carrera, voy a tener mi título y ya con eso lo voy a lograr, voy a tener un buen trabajo. Y no, ya ni siquiera es así. Y creo que eso es muy, pues es muy agotador y es muy, ¿cómo decirlo? Es muy estresante, yo creo. O sea, Frustrante. exacto, es muy frustrante que saber que tu título, lo mucho que hayas gastado, lo poco que hayas gastado en tu carrera, en tu título, porque no son nada baratos, no es suficiente para que tú tengas una vida digna. Digo, yo conozco a muchas personas y creo, no sé si tú lo mencionaste, que teniendo un trabajo ni siquiera es suficiente para vivir. Por ejemplo, pues yo vivo en mi casa con mi familia y si yo me independizara, creo que no me alcanzaría, obviamente no me alcanzaría para pagar renta, para pagar luz, todas las cosas que sabemos que tenemos que pagar como adultos, ¿no? Yo no me puedo independizar, tal vez si quisiera, sí quiero, pero sé que no podría en este momento porque no me es suficiente. No, Ahora, ahorita con los sueldos que te dan, si un día, un fin de semana se te ocurre que se te antoja comer una pizza, ya no te recuperas de ese gasto, te va a tomar bastante tiempo recuperarte. exacto, y no puedes hacerlo siempre porque pues te vas a estar muriendo todas las semanas solo por ese gastito, ese gustito que tuviste, ¿no? Ahora, quiero que hablemos de lo que es la educación. Bueno, yo ya hablé un poco de pues el sistema de titulación y de que aunque te titules, pues no sirve de nada porque pues esto y aquello, ¿no? Tú, Roberto, ¿cómo ves? ¿Qué problema tienes en cuanto a esto de la educación, titulación, etcétera? Uf, no, le preguntas a la persona, o la persona correcta o la persona equivocada, porque sí, casualmente yo estoy en este supuesto que mencionas. Ujú. Yo terminé la carrera a inicios del 2020, en enero del 2020, justo antes de que iniciara la pandemia, que fue en marzo, inicios de marzo. Sí. Entonces yo terminé en enero, como a mediados de enero más o menos. Entonces tramité, o sea, terminé mi licenciatura, metí mis papeles, tramité mi certificado y mi carta de pasante, mis prácticas, todo. Afortunadamente las prácticas las pude terminar. Mi carta de pasante me la dieron, pero mi certificado no, porque según tardaba demasiado tiempo. Y creo que todavía los certificados los estaban dando físicos cuando lo tramité. Ujú. Ahora empezó la pandemia y ¿qué pasó? Iba cada mes a preguntar, oye, ¿y mi certificado? ¿Qué pasó con mi certificado? Y nada. Y Sí. que la SEP ya cerró sus puertas y que no es nuestra culpa. Al menos mi institución eso me decía. Ujú. Y, o sea, yo estaba súper frustrado porque no podía hacer nada. O sea, si ni el certificado tienes, ¿cómo compruebas que ya terminaste la carrera? No puedes conseguir un trabajo así. Y de verdad yo ya estaba muy desesperado por ello. Y más porque yo tomé unos cursos en una institución que hay aquí en Yucatán, que se llama Dicatey, de LSM. Y en el tiempo en el que no me daban mi certificado de la escuela, porque la SEP no estaba trabajando, en esa institución me dieron 3 certificados de la SEP. Wow. Entonces algo no cuadraba, ya sabes. Y
ya hace poco, hace como 2 meses más o menos, por fin se aprobó que me den mi certificado, porque ya eran electrónicos. O sea, yo viví esa transición que hubo de los certificados físicos a los certificados electrónicos. Y era horrible, la verdad, fue horrible esperar tanto, pero ahora al fin pude iniciar mi proceso de titulación. Que, Sí. vamos, ¿qué pasó? Resulta que la institución sabía que era requisito tener tu certificado para tramitar tu Ujú. titulación. Y por mágicamente unos días antes de que empiecen a dar los certificados, subieron los costos de titulación. O sea, y en mi caso lo subieron al doble de lo que valía. Y o sea, nos quedamos en shock la mayoría porque pues era solo para un método de titulación que era el que casualmente yo elegí. Entonces sí fue un desbalance de que, oye, no me diste mi certificado a tiempo, fue tu culpa. Oye, no tengo trabajo porque no me habías dado mis papeles. ¿Cómo quieres que lo pague? Estamos en pandemia y fue un relajo, pero pues ya, afortunadamente ya se pudo, se hizo el trámite. Y en estos momentos estoy en espera de que me den la fecha para la toma de protesta. Y de ahí a ver a cuándo se dignan a Ujú. darme el título, porque pues, sé que es un poco tardado y en mi institución he escuchado que tarda un poco más. Entonces sí, creo que al momento de la elección de tu carrera también tienes que buscar una buena elección de una institución. Y este es un consejo muy importante que me gustaría que todos lo tomaran en cuenta, que así como estamos intentando ayudar, porque pues la serie que sacamos de qué vas a hacer cuando seas grande, pues buscamos ayudar a las personas a tomar una decisión más informada de lo que quieren estudiar, de lo que quieren ser de grandes, o cómo es la carrera en sí, pues contar desde la perspectiva de la persona que ya pasó por todo eso y que acaba de salir, por eso lo tiene fresco, lo acuerda todo prácticamente, tanto de la carrera como ya está dándose cuenta de cómo es enfrentar el mundo laboral. Entonces, por eso mayormente, si se han dado cuenta en estos capítulos, pues no hablamos de la institución en la que ellos tomaron esa carrera, o sea, no mencionamos nombre de institución, porque no nos gustaría mencionar o recomendar una institución sin saber cómo es realmente esa casa de estudios. Puede ser que la recomendemos y al final o no tengan un buen plan de estudios o tengan otras opciones más adecuadas. Entonces, sí, cuando elijan su carrera, como un consejo, de verdad también investiguen las escuelas, no se vayan tanto por el costo, no sé, de una colegiatura, de una inscripción. De verdad vale la pena checar, averiguar con personas ya egresadas de ahí cómo fue su estancia en esa escuela, más que nada cómo se desenvolvió pues la dirección, las decisiones que se tomaban, si toman en cuenta al alumno, si hacen cambios drásticos a veces en los costos, porque hasta eso donde yo estudiaba a veces subían los costos de las colegiaturas igual, así sin más. Entonces, sí, pongan atención, investiguen bien con personas que estudien ahí o que ya terminaron de estudiar ahí en la escuela en la que ustedes tienen pensado. Y ese sería mi consejo, de verdad. El sistema que se lleva por general aquí en Yucatán no está tan mal, la verdad no está tan mal, pero sí se puede mejorar. Creo que en cualquier aspecto de cualquier cosa, todo siempre se puede mejorar. Siempre pues con una mejor capacitación de los profesores, pero vuelvo a lo mismo, de que ellos, aparte de ser profesores, también son empleados de la institución. Así es. Y como mencioné, a veces no van a echar las mismas ganas y no les están dando un sueldo adecuado para no estar preocupados por las condiciones financieras. Y de verdad eso se refleja mucho. Y llega el momento en el que ya es tanta la impotencia que cuántas veces no hemos escuchado el comentario de, ¿saben qué? A mí no me pagan lo suficiente para estar soportando todo esto. Sí, O, confirmo. o es tanta la frustración que ya te dicen, a mí me van a pagar igual si aprende uno, aprenden todos. Ujú. Entonces, ahí se nota esta descarga que se hace por una falta de competitividad, bueno, vamos a decirlo que sí, de salario, porque pues sí, a veces hay preocupaciones, a veces estás de malas. Entonces creo que aparte no solo es cuestión del empleado, es cuestión también de la institución o del jefe. Entonces sí me gustaría que como un consejo o un aporte que se pudiera hacer, una crítica más que nada al sistema de educación es no solo preocuparse por
la enseñanza, sino por el bienestar de los maestros y de todos los empleados en general. Porque a veces igual, si te pasa de que todos conocemos o todos hemos visto un meme o lo hemos vivido en carne propia, de cómo se representa a la señora que trabaja en control escolar o en la secretaría. O sea, siempre es una señora que no está tan de buen humor o ya sabemos cómo se representan. Entonces creo que sí tiene mucho que aportar la cuestión de la calidad de trabajo, de espacio de trabajo y de la competitividad de salario que se le da a un empleado, un maestro o cualquier persona que trabaja en la institución. No solo es concentrarse en el director. Y bueno, Marcela, hay un punto que me gustaría que tratemos, porque todo lo que yo mencioné es referente a la educación que yo viví, o sea, los tiempos que me tocaron vivir. Tal vez no se tocó tanto el tema de lo que vivía en un salón de clases, pero sí me gustaría que tú como maestra, porque eres una maestra, te enfrentaste a muchos retos este año que hubo y creo que no sé cuántos años llevas ejerciendo y no sé si llevas más tiempo enseñando en pandemia que antes. Pero sí me gustaría que nos contaras qué retos viste tú o qué piensas de la educación en la pandemia. ¿Fue algo bueno? ¿Fue algo ineficiente? ¿Cómo consideras que se pudo haber arreglado? Danos tu perspectiva de esa situación que se vive en el país. Es buena pregunta. Yo quiero mencionar y este un punto muy importante en el que, bueno, al principio de pandemia todos estábamos así como, ¿y ahora qué vamos a hacer? Así, o sea, tanto alumnos, o sea, todo el mundo estaba así, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Fue algo muy extraño y obviamente nadie lo esperaba. Y bueno, en cuanto al contorno educativo, todo, no sé, como que se vino abajo, pues ya ves que nos agarró en pleno ciclo escolar. Yo llevo, ya este es mi tercer año, en mi tercer ciclo en la escuela donde estoy, y me agarró en mi primer año esta pandemia. Entonces, pues ya no faltaba mucho para que concluyera el ciclo escolar, pero sin embargo tuvimos que estar unos meses ahí en la computadora. Y sé que las escuelas, cada una lo manejó de manera diferente, pero creo que todas intentaron acoplarse a lo que pudieron de manera rápida, como que, bueno, por ejemplo yo, en donde estoy, las primeras 2 semanas nos las dieron así como, creo que solo fue una semana, no me acuerdo ya ni siquiera, y nos la dieron así como pues para ir viendo qué íbamos a hacer, como para que ellas igual, las directoras, empezaran a planear, buscar métodos, estrategias a las cuales no teníamos que haber recurrido antes, como utilizar una plataforma para entregar tareas, como cómo íbamos a dar las clases, porque muchos papás no querían que fueran videollamadas como la mayoría de las escuelas hicieron, sino que al contrario yo tuve que grabar mis clases y todos los días estar ahí, y creo que ese fue uno de los problemas, que muchos de los maestros teníamos que trabajar fuera de horario y algunos les descontaron, algunas escuelas cerraron y teníamos que trabajar fuera de horario porque no nos daba el tiempo, porque toda la jornada estaban en videollamadas, o en mi caso toda la jornada estaba en juntas, estaba grabando, estaba haciendo mis planeaciones de mis clases, estaba preparando mis diapositivas y pues como jefes, algunos creen que eso se hace rápido. Ay, sí, haces tus diapositivas y ya te pones a grabar. O sea, hacer unas diapositivas no lo haces en 30 minutos, ¿no? Entonces creo que eso elevó muchísimo el estrés en cuanto a muchos maestros. Y también quiero mencionar que algunos maestros, por ejemplo, en niveles educativos ya como bachillerato, universidad, etcétera, hay maestros más grandes a los cuales pues no habían querido recurrir a usar una computadora, a hacer diapositivas, a cómo iniciar una videollamada. Y la verdad es que me causaba mucha tristeza ver cómo en redes se burlaban mucho de los maestros ya grandes, pues a los maestros que ya son mayores. Me causaba mucha tristeza porque yo me quería poner en sus zapatos como maestra, porque bueno, pues yo sí sé usar una computadora, yo sí sé hacer diapositivas, usar el Canva y todo esto, ¿no? Pero pues
un señor, un viejito maestro de una universidad, tener que hacer una diapositiva, tener que iniciar una videollamada. Y me acuerdo que vi una publicación de un señor, o creo que fue su hija la que lo puso, de que el papá se sentía muy estresado porque no sabía qué hacer, y luego veía solo como sus alumnos ni siquiera prendían la cámara, que hasta eso yo entiendo, porque ahora estoy estudiando y entiendo que a muchos les da pena prender su cámara y cosas, pero igual pónganse del lado del maestro, en que pues no estás viendo a nadie. De repente me pasa y yo regaño a mis alumnos, y nosotros pues es primaria, ¿no? La regla es que tienen que tener prendida su cámara, aunque sin embargo muchos papás no están pendientes y los niños la tienen apagada. Y es como, no sé si estás ahí, luego te estoy preguntando y no enciendes el micrófono, entonces yo no puedo asegurarme de que tú estés aprendiendo porque no puedo pararme al lado de ti para ver que hagas el ejercicio, para ver si lo estás entendiendo, ¿no? Entonces creo que igual se perdió un poco de empatía para con los maestros, y créeme que igual, no, supongo que muchos vieron publicaciones de los papás. Ay, que nos paguen el salario de los maestros. O sea, señora, ubíquese. Usted no está haciendo las planeaciones, no está subiendo las actividades al Classroom, a la plataforma que quiera, porque yo no uso Classroom, pero sí uso una parecida. Y señora, ubíquese. O sea, yo vi cuántas cosas y recibí muchos mensajes de papás molestos. Bueno, no muchos, ¿verdad? Porque yo intenté y trato todavía de hacer lo mejor que puedo, pero siempre había uno o dos papás que, ay maestra, ¿por qué esto? No sé qué, y que les marca mucha tarea. Señora, no le estoy marcando mucha tarea, solo son 2 páginas que cada una tiene 2 ejercicios y son cositas súper sencillas, y yo tengo que cumplir con esto, porque si no lo cumplo me van a regañar, porque si no lo cumplo no van a estar listos para el examen, ¿no? Entonces, como ya mencionamos, es una cosa tras otra de que yo tengo que cumplir lo que dicen mis superiores, pero también está el lado en la que, pues, por ejemplo, los papás o los alumnos se están quejando por esto y lo otro, ¿no? Y también entiendo y sé, pues, por amigos y conocidos que todavía les tocó estudiar durante pandemia, porque yo ya no lo viví como estudiante, sino como maestra, de que sí sé que hay muchos maestros que no le echaban las ganas, que podrían haber hecho más, pero simplemente, pues no lo voy a hacer, solo voy a, pues ahí, hacer mi videollamada, ponerme a leer lo que dice el libro, ¿no? Ni siquiera tratar de explicarlo, y sí lo entiendo, y sé que a muchos alumnos pues les causó problema de que no estoy entendiendo nada porque el maestro se la pasa leyendo su libro y todo eso, ¿no? Y bueno, ahora digo, no me tocó la pandemia al principio siendo estudiante, pero ya ahorita estoy estudiando otra cosa. Y bueno, para mí después, volver a estudiar después como de 2, 3 años que terminé mi carrera, bueno, 2 años y algo, volver a estudiar y ahora ni siquiera ir a escuela, sino sentarme en la computadora a tomar clases, es como, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo hacían? Es un poco extraño porque, bueno, yo necesito escuchar y yo aprendo escuchando más que leyendo y me funciona, ¿no? Pero me resulta bastante raro. Y sí me resulta raro también y difícil porque yo me distraigo con todo. Pasa una mosca y ya se me perdió lo que dijo el maestro. Entonces, como yo, hay muchísimos estudiantes más y creo que igual eso nos causa, digo, el que se distraía hasta en la escuela, ¿no? Pero pues así ya no te ve el maestro y ya no te regaña, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? Porque nosotros como maestros nos damos cuenta cuando el alumno ya está pensando en otra cosa, ¿no? Y pues bueno, ese es mi punto de vista. No sé si tú pues no estudias ahorita y ya, creo que ya no te tocó la pandemia como dijiste, pero no sé si quieras agregar algo a esto. Pues sí me gustaría hacer un breve comentario, una observación de lo que platicaste. Que es que como dices, una parte que igual a mí, yo no soy maestro, tampoco lo viví como estudiante, pero sí igual sentía mucha frustración. Al principio, el primer video, el segundo video tal vez me dio risa, pero ya después te das cuenta de que lo que está sucediendo está mal. Hablo de los videos en los que los alumnos se burlaban de los maestros, hacían cosas muy fuera de lugar, de que hay una persona frente a ti que está haciendo un esfuerzo para que tú aprendas algo.
para tratar, porque es una tal vez de las pocas personas que tal vez tenía fe en que alguien pudiera atender y pudiera aprender de ese salón que, por lo que vi, la mayoría estaba organizada para hacer cierta broma. Entonces, sí fue algo demasiado, una etapa tal vez un poco oscura que hubo a mediados, creo ya que, pues, obviamente igual la gente estaba aburrida y buscaba como sobresalir o distraerse, pero igual empezaron a salir maestros que eran malos o gritaban o... Sí. Entonces, también te pones a pensar, ¿sabes que sí, hay maestros que están haciendo esto, pero tú no sabes todo lo que le han hecho sus alumnos? De que un maestro tal vez se hace viral porque le gritó a sus alumnos, pero en las clases anteriores le estuvieron faltando al respeto, le estuvieron haciendo bromas o cualquier otro tipo de cosas, ya sabes. Bien dicen a veces que somos los villanos en una historia mal contada o siempre somos los villanos en la versión de alguien más. Entonces, hay muchas cosas. No dudo que sí hubo maestros que Ujú. toda su vida habían sido prepotentes y hasta ahora se pudo comprobar porque ya no pudieron guardar más su verdadera cara. Pero por lo mismo igual, siempre he creído que hay maestros que de, no fue de un día para otro, pero sí llegaron al punto en el que explotaron y ahora que todos tienen celulares, pues ya se lo grabaron y se expuso, ya sabes. Creo que varios maestros fue de que decían, oye, prende tu cámara, y los alumnos empezaban con sus bromas de, no, es que está prendida, profe, usted no sabe usar la computadora o Ay, algo así. sí. Entonces, creo que ya llegó el punto en el que, pues, el maestro sabe que sí sabe y ya habrá explotado y dicho, no, pues si no lo vas a aprender, salte. Y no faltó el momento en el que de verdad uno sí estuviera aprendido y el maestro no lo estuviera viendo. Y ahí se va, como bien vengo diciendo durante todo el capítulo algunos dichos. Está este otro que fue de que si gritas lobo siempre, cuando de verdad llegue el lobo, nadie te va a creer. Entonces, sí creo que sí hubo que ser un poco más conscientes, más comprensivos con lo que estaban viviendo, no solo los alumnos, también los maestros, como tú nos mencionaste en tu caso. Hubo papás que exigían el sueldo de los maestros cuando ellos creen que es muy fácil que, no sé, tú te despiertas a las que 7, 8 de la mañana que tenías clase, Ujú. te vestías, prendías tu computadora, ponías a decirte dos, tres cosas, terminaba la clase, cerras tu computadora y Exacto. ya, ese era el trabajo. Cuando me imagino que te levantabas mucho tiempo antes para preparar tu equipo, para corroborar que tengas Ujú. buena señal de internet, que esté funcionando bien tu computadora. Una vez hecho eso, iniciabas a dar tus clases, terminaba la clase y no creo ni siquiera que apagaras tu computadora. Exacto. Me imagino que tenías que hacer, no sé cada cuánto hagan sus planeaciones, porque tengo algunos maestros en Facebook y sí veo que ponen, creo que domingo en la noche están haciendo sus planeaciones. Ujú. Entonces, sí, o sea, hay una organización bastante grande que tenían que hacer los maestros. Y no solo es referente a qué temas voy a enseñar, qué temas ya enseñé, lo están aprendiendo, no lo están aprendiendo, qué tengo que cambiar en mi método. Tienes que pensar, investigar nuevos métodos, nueva información. Después de eso tienes que recepcionar tareas, que me imagino que no faltó el papá que a las 11 12 de la noche te estaba mandando una tarea para el día Ay, siguiente. sí. Entonces, ya ustedes dejaron de tener horario por lo que me pude percatar, porque todo el día era que sonaba tu celular y te llegaba una tarea, tenías que calificar o responder, papá, ya se venció el término que les di para esta tarea y se ponían a pelear tal vez contigo y Ay, sí. entonces sí fue un relajo de que, y como tú viste, creo que hubo unas que las tuviste que grabar y pues no solo es pararte y grabar, a veces tienes que editar, tienes que hacer Ujú. muchas cosas. Y referente a que su sueldo, los papás únicamente tenían que vigilar que los alumnos, perdón, realicen sus tareas y que es una tarea muy pequeña en comparación de lo que hacen los maestros. Y creo que esa era una obligación que ellos tenían desde antes de la pandemia, solo que Así es. nunca se habían tenido que enfrentar a ello directamente. Entonces sí fue una situación muy pesada la que tuvieron que atravesar. Veo que ya estamos regresando a clases presenciales o a clases mixtas. Espero que la verdad todavía es muy pronto para hablar de ello, que acaba de iniciar el ciclo escolar, Sí. pero de verdad espero que funcione. Y pues, ¿tienes algo más que agregar, Marcela?
No, pues para concluir ya con todas nuestras quejas y todo lo que ya hablamos en cuanto a la titulación, trabajos, educación, yo creo que la clave de todo esto para tener un mejor funcionamiento es tener muchísima empatía para con los demás, de los jefes para los empleados o los empleados para los jefes, de los alumnos para los maestros y de los maestros para los alumnos, así como por ejemplo en mi caso que yo trabajo con niños, pues los niños entienden, ¿no? Ellos son muy comprensivos. El problema, el nivel básico de educación, son los papás muchas veces. No son muy comprensivos, entonces, pues ojalá ya algunos, yo ya veo que algunos ya empezaron a tener un poco más de empatía, a entender que no es tan fácil enseñarle a un niño a través de una computadora, tener que hacer todas las cosas y no tener tiempo para hacer lo que tú quieres hacer, ¿no? Porque todo el día tienes que estar ahí. Entonces ya empiezo a ver cómo algunos ya tienen un poco más de empatía y creo que eso es lo que falta, ¿no? Te digo, ahora que estoy estudiando y estoy trabajando, veo que mis compañeras de donde estoy estudiando se quejan mucho del maestro y lo entiendo completamente, pero también me pongo del lado del maestro porque pues yo soy maestra, ¿no? Entonces ya tengo como que esa experiencia de ser maestra y de entender un poco las cosas y que no es tan sencillo ser maestro en tiempos de pandemia, porque es un poco frustrante tener que explicar las cosas a través de una pantalla y no ver a tus alumnos, entre muchas cosas que ya mencionamos, ¿no? Pero pues sí, sean empáticos con sus maestros, con sus empleados, si son jefes, si no lo son, espero que algún día lo sean. Pero sí, ser empáticos con todos, con compañeros de trabajo, con compañeros de clases, cuando los ponen a trabajar en equipo y la otra persona no le entiende, no entiende el tema. También ser empáticos con nuestros compañeros, porque no todos aprendemos de la misma manera y no todos tenemos los mismos medios. Entonces, sí ponernos en el lugar del otro, darle una oportunidad y si ya le dimos una y no, pues hablar las cosas en vez de atacar, que tú estás haciendo las cosas mal y que el maestro no sabe explicar las cosas porque no solo se pone a leer diapositivas, etcétera, ¿no? Tal vez decírselo con calma, ¿no? Y de esa forma llegar a un acuerdo en vez de, pues, de reprocharle sin antes haberle, pues, hecho una señalación de buena forma. Y creo que esa es la clave, ser empáticos con todos, ponernos en su lugar, ponernos en sus zapatos para entender un poco de lo que ellos también están viviendo, porque así como nosotros como alumnos, como maestros, como empleados, estamos pasando por un momento difícil o pasamos por un momento difícil, como lo dijimos, y también no solo hablando de la educación, sino en cuanto a lo que te vas a titular y la señora de coordinación no está de buen humor, también entender y que ella nos entienda, ¿no? Siempre entender a la otra persona. Y pues creo que eso, si todos fuéramos empáticos, yo creo que nos ahorraríamos muchísimos problemas como sociedad, pero es más complicado de lo que parece. Si, no sé si quisieras agregar algo más. Creo que ya con lo mencionado es suficiente para no darle más vueltas, porque sí, creo que no va a haber un punto en el que ya dejemos de hablar referente al tema. Hay muchas observaciones que se le pueden hacer, Sí. pero ya mencionamos pues las que más, no más importantes, pero sí las que más nos afectaron o las que pudimos percibir de una manera más directa. Entonces creo que sería todo por el capítulo de esta semana, por el episodio de esta semana. Así que les doy muchas gracias por estar viendo estos videos. No olviden que tenemos muchos otros que pueden ver si este es el primero que están viendo. Y encuentren su favorito, denle like, compártanlo, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales, tanto a los demás como a este video. Activen la campanita para que les llegue la notificación cuando subamos los videos. Y en nuestras redes sociales siempre andamos subiendo un promocional un día, 2 días antes para que vean de qué va a tratar el siguiente episodio. Entonces creo que por mi parte sería todo. Marcela, ¿algo más que quieras agregar o ya nos vamos? Eso es todo por mi parte, así como Roberto, no se pierdan los demás capítulos que ya están subidos, enciendan las notificaciones y nos vemos hasta la próxima.
Iniciamos grabación en 3, 2, 1, play.